acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará la iglesia adorando? La iglesia adorando. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Vengan, las bodas cerca están. Se acerca el gran día. Celebra, nuestro rey regresará. Hay un reino de fiesta. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará la iglesia adorando? La iglesia adorando. Los que lo esperan están de fiesta. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará la iglesia adorando? La iglesia adorando. Nuestro rey ya viene. La iglesia celebrando. Estamos celebrando. Estamos celebrando. La iglesia celebrando. ¡Hey! La iglesia está de fiesta, pues la noche acabará. Porque mi amado está cerca. Viene Yeshua. 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 Viene Yeshua Bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor. Hoy quiero hablar sobre el tiempo de los milagros. No ha pasado. Dios todavía hace milagros, prodigios y señales. En los tiempos de Cristo pasaron muchas cosas maravillosas y la iglesia
siguieron los milagros del Señor y todo lo que vino y todo lo que aconteció. Damos gracias a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a basarnos en esto en Lucas 1:37, donde dice que para Dios no hay nada imposible. Vamos a buscar aquí Lucas 1:37, ¿verdad? Bueno, pues dice aquí, y estaban hablando sobre el nacimiento de Cristo. Las Navidades, pues, es un milagro. Está el milagro del nacimiento virginal de Cristo. Eso es un milagro. Pero aquí dice, y este versículo es el que quiero, que viene relacionado con el nacimiento de Jesús, pero bien claro, se expande a un Dios que hace lo imposible. Todo lo que la persona puede imaginarse, Dios está ahí. Y voy a hablarles de algunas experiencias que han venido en mi ministerio, que estoy tratando de recordar, son tantas. Ayuda de un niño, hay una de un niño en Ciudad Bolívar, que era un inválido completo, y es una historia tremenda. Yo estoy tratando, tengo el nombre en un disco, cuando se hacían los LP, vinil, y lo tengo en casa y lo voy a buscar, porque ese mensaje, cuando hablo de está el retrato de ese niño y todo. Y ahora que me regalaron, yo compré una máquina de vinil de esa de poner discos, Isaac me la quitó, se quedó con ella, y entonces me regalaron una también a mí, una auténtica de las máquinas reales de antes, y la tengo en casa y voy a buscar ese, porque estoy tratando de recordarme el nombre de ese niño y no lo recuerdo. Esto estamos hablando de ya 24 años, bueno, estamos hablando de 1972, hermano. Estamos hablando de 1972 y lo que va de este tiempo, pues 24 años acá en el año 2000. Estamos hablando de más de 60 años, yo creo, de eso. Yo, apúntalo por ahí, cuántos años está, pero yo me recuerdo de ese niño y recuerdo todo el proceso de ese milagro, lo que es como hasta hoy, que voy a grabar este programa y Dios me dice, vas a hablar que el tiempo de los milagros no ha pasado. Y en este año que va a haber tanta lucha, y en este año que va a haber tanta confusión y tanta oposición y tantas cosas que tenemos que enfrentar, pues hay que recordar que yo creo que la iglesia se ha olvidado de esto, porque como que ha ido, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que si se pierde la fe, pues pasan, los milagros desaparecen. Porque dice la Biblia que si creyeres verás la gloria mía. Verás la gloria de Dios, dice el Señor. Verás la gloria mía, dice el Señor. Verás la gloria de Dios. Entonces, la materialización, a veces la necesidad empuja a la gente a creer. Entonces, yo creo en la ciencia médica. Yo tengo un médico y tengo varios médicos y cosas, y uno especialmente, que es el doctor Gerena, amigo mucho, me lo llevé para las montañas de Chiapas. Un día lo voy a tener gestado aquí para que hablemos de eso. Por ahí me trajo retratos y todo eso. Eso fue para en 1993 fue eso. Fuimos en plena guerra de los zapatistas, fuimos a las montañas de Chiapas a llevar miles y miles de dólares en ayuda humanitaria. Me lo llevé a él como doctor, se fue conmigo, oremos por también, se fue conmigo Ezequiel Rosario, Freddy Hernández, que era dueño, ya vendió negocio, era dueño de una fábrica de techos, de poner techos nuevos a las casas, reparar los techos contra
las filtraciones de agua. Y se fue Freddy Hernández, se fue el doctor Gerena, se fue Ezequiel Rosario conmigo, de aquí de Puerto Rico. De allá se unió Gordillo. Gordillo era un millonario que se convirtió al Evangelio, representaba la firma de carros General Motors, tenía flotas de camiones y todo eso vendía. Llegó a ser alcalde de Coatzacoalcos, la ciudad que queda en el Golfo de México. Y fue tremendo aquello. Yo primero fui a Coatzacoalcos a predicar y en esa ocasión fue conmigo Ezequiel Rosario, y me recuerdo que prediqué desde un balcón frente a una tormenta que había, pero 50 millas por hora. Esa noche, la primera noche predicamos, en primera noche y segunda noche predicamos me recuerdo, en una gallera que nos alquilaron. Una experiencia tremenda allí. Y luego prediqué en una placita que tenían ahí en Coatzacoalcos, a la orilla del mar, del Golfo de México, y allí se forman las tormentas terribles. Y entonces recuerdo que prediqué desde el estilo mexicano, eso era una plaza así, y entonces había un balcón grande, y desde ese balcón fue la tarima nuestra, y había miles de personas allá abajo. Y voy a hablar de lo que pasó allí y las cosas que Dios hizo. Así que voy a tratar de hoy irme al pasado. A veces tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Sabe que una de las cosas bíblicas que aconteció en el Antiguo Testamento fue la amenaza, y voy a sacar de ahí una parte porque quiero entrar con eso, que a veces tiene uno que recordar, y Josafat tuvo que recordar. Así que el versículo es Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Y esto estamos hablando del milagro del nacimiento de Jesús. Fue milagroso. Así que Dios es un Dios de milagros. El tiempo de los milagros no ha pasado. Somos nosotros los que estamos mal. Somos nosotros los que hemos descuidado el don que hay en nosotros. Que hemos perdido la fe en la palabra, nos hemos materializado, nos hemos deprimido, nos hemos confundido, yo no sé qué. No estamos conectados con la realidad que Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8, que dice bien claro en Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No cambia, es el mismo. Y lo dice Pablo en aquel tiempo que estaba comenzando todo lo que son los milagros. Entonces, dice aquí en Hebreos, gloria a Dios, 13:8. Y en Hebreos 13:8, aquí está. Jesucristo, mire lo que dice aquí. Yo tengo que leer esto completo. Oh, gloria a Dios. Mire esto. Este mensaje, aquí hay cosas lindas para introducir el programa de hoy. Dios hace milagros. El tiempo de los milagros no ha pasado. Leamos parte de esto, y luego vamos a entrar de lleno en todo lo que queremos hacer hoy. Capítulo 13 de Hebreos. Vamos a ir al verso 1 vamos a ir al 9. Ok, vamos a ir. Verso 9, del verso 1 en adelante del capítulo 13 del libro de Pablo, la epístola de Pablo a los Hebreos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora yo le voy a decir algo a esto. La hospitalidad es algo bueno, pero estos eran tiempos donde la hospitalidad era muy diferente ahora. Las condiciones ahora, en aquel tiempo, están hablando, los apóstoles iban por ahí, no tenían donde dormir, y se enfatizó esto. Y dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles.
Y yo le añado con la experiencia es que esto está bueno, que uno siempre tenga ese espíritu, pero no sea loco y pídale a Dios que le dé entendimiento a quién usted va a meter en su casa. Que así como algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, eso es aplicable a la dirección de discernimiento de Dios en uno. No es a lo loco, no es coger y ponerse a lo loco, no. Porque algunos hospedaron ángeles y algunos han hospedado demonios en las casas y diablos en las casas. ¿No? Al hospedar, si se hospeda todo es bueno. Yo no hospedo a todo el mundo en mi casa. Los tiempos han cambiado, hermano. Que uno tenga un espíritu bueno de esto, este es un buen consejo, pero el tiempo en el que esto se habló era muy distinto al tiempo de hoy. Tú estás lleno de gente lista, gente depravada, gente que parecen ser y no son nada. Hay que tener cuidado a quien usted mete en el cuarto con su hijo. Yo tengo una experiencia de las selvas del Caquetá, de un padre que hospedó a unos misioneros y uno de esos misioneros era un perverso sexual, era un individuo, un pedófilo. Era un pedófilo, eso. Y lo hospedó en la casa porque había que hospedar. La Biblia hay que interpretarla sabiamente. No se deje ir por cualquier predicador loco. Pues yo le digo, sí es bonito, pero use esto. No espera a cualquier persona en su casa. Tenga cuidado quién usted mete. Es más, en el cuarto de mi hijo yo no quiero ninguna persona quedándose allí. No meta a nadie a dormir con su hijo ni con su hija. Aunque sean familiares, sean lo que sean. Tenga cuidado con lo que usted hace. Y yo sé este caso en las selvas del Caquetá, el pueblito de Florencia, que hoy es una ciudad, Colombia. Yo fui a predicar a ese pueblo en el corazón de las selvas del Caquetá, las selvas amazónicas, a la orilla del río Caquetá. Era la entrada a las selvas. Yo estaba jovencito, soltero, llegué allí a ese pueblo y le puedo contar la historia. La malaria estaba acabando con la gente. Ahí hay otra cosa más. Yo creo en la ciencia. Este asunto de las vacunas, yo creo que hay vacunas malas y vacunas buenas. Ahí creo, lo que yo me opongo es que sea obligatorio. La injusticia que se cometió en Estados Unidos aquí, que policías, enfermeros y médicos y empleados que se sacrificaron cuando no había vacuna, los votaron como perros y perras. Eso fue diabólico y van a tener que responder con eso. Yo creo que bajo el gobierno de Trump va a haber una investigación y todos los gobiernos que votaron juez, que votaron policías, que votaron enfermeros, que votaron empleados, que trabajaban en cierta forma aquí mismo, y los votaron porque si no se vacunaban no los dejaban trabajar, pero cuando podían, la hipocresía era que cuando no había vacuna los metían a trabajar y se enfermaban y no les importaba un pito. Ahora, y por razones médicas, razones que fueran, religiosas, las que fueran, el riesgo es de ellos, se querían vacunar, los votaban como perros. Eso lo hizo el gobierno de Puerto Rico. Eso lo hizo el gobierno de los Estados Unidos de América. Y especialmente eso lo hizo cuando cambió el gobierno durante la pandemia que llegó Biden. Eso lo hizo el gobierno de Biden. Hicieron esa poca vergüenza y votaron policías y votaron enfermeros y médicos. Destruyeron la vida de mucha gente. Yo creo, hay gente que yo conozco que no pueden poner esa vacuna. Hay gente que no lo cree. Yo soy otra cosa. Yo, después que yo estoy seguro que es una vacuna que sirve, yo la uso. Pero no me obligue nadie. Yo lo decido por mi cuenta. Y yo me hago responsable. Cuando yo vi que algunos compañeros míos se arriesgaron y no se vacunaron y murieron, un matrimonio, mis pastores míos, cuando vi mi suegra, la mamá de Belén, que murió en la pandemia por eso, pues entiendo que hay que tener cuidado con eso, pero no obligatoriamente. Si la persona corre el riesgo por su cuenta, si es que no puede, porque hay gente que no puede, hay niños que no pueden aguantar eso. Entonces, eso hay que ir sobre la sinceridad de un médico que le diga a uno si uno está apto para ponérselo y si no me da la gana ponérmela, pues yo corro el riesgo. Pero que lo que hicieron aquí
Y lo que hicieron en diferentes países, especialmente aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, fue un abuso de poder. Mientras yo creo en el uso de vacunas, creo que debe ser voluntario. Y si no sirvieron, si sirvieron sin vacuna para arriesgarse a los enfermos, tratar y bregar con lo que tengan que bregar, ¿por qué ahora venir con el cuento que ahora no pueden trabajar si no tienen una vacuna? Y los botaban, los dejaban en la calle. Eso fue injusto. Y el riesgo lo coge uno. Yo uso vacunas. Mi esposa, la vacuna le afectó. Creó una situación bien terrible. Así que hay gente que médicamente no puede. Hay gente que por su idea, su creencia, no puede. Ahora, si pudiendo no lo hacen, bajo una posición radical, pues ese es su riesgo. Pues si Dios no nos obliga a convertirnos, ¿cómo nos va a obligar bajo amenaza de cárcel o de amenaza de botarnos? ¿Sabe? O si no, busque dónde lo puedo poner, pero esa es mi posición. Yo creo, y digo esto porque hay vacunas que son esenciales. Cuando usted está para África, usted no lo dejan bajarse del avión ni subirse en el avión si usted no tiene ciertas vacunas. Cuando yo sufrí malaria, en ese viaje que hice a Florencia, Caquetá. Yo sufrí malaria en ese viaje. Y fue porque en aquel entonces no había vacuna, pero había una pildorita que se llamaba Ralén, y yo no creía en nada que fuera material, que fuera medicina. Yo era radical, hasta que me pasó lo que me pasó en Moca, en San Isidro de Moca, en casa de Agapito y su esposa. Era un matrimonio pastoral de pentecostales, y fue cuando la plaga del dengue hemorrágico vino y muchos murieron, y yo no había vacuna. Yo lo que no quería era que un médico me tocara. Y como tenía esa fe, que yo veía todo lo que pasaba y que Dios me respondía, yo no tomaba ni una aspirina, y luego me insensibilicé. Cuando oraba por la gente, ya yo no sentía la compasión, porque yo tenía esa fe tan grande y decía, tú eres un incrédulo. Pero no todo es la fe, hermano. Y no todos siempre estamos en la condición de fe. Y eso fue mi primera lección, que me preparó, y luego cometí el error de no tirarme unas pildoritas de Ralén para ponerlas en el agua, lo que tomaba, para que el agua no me contaminara, y me dio la malaria, y me picó el mosquito de la malaria. Y cuando llegué a Neiva, departamento de Huila, que en estos próximos programas les voy a hablar de eso, cuando llegué allí, me dio malaria, y por poco muero, y botaba sangre por aquí, hermano. Y lo grande era que yo tenía esa fe tan grande que con todo y malaria, me dieron un té de panela y eso, y me dieron eso. Y entonces me dieron una píldora de Ralén, creo, y me dieron un té de panela. Entonces, y yo caminaba 5 kilómetros frente al estadio de basquetbol de Neiva, departamento de Huila, en Colombia. Yo caminaba con Manuel Durán Manrique y su esposa a predicar, porque no teníamos carro, 5 kilómetros a llegar a la campaña, botando sangre por aquí. Yo estaba dedicado, esa es mi decisión. Yo estaba entregado de lleno. Y llegaba a predicar allí a la campaña. Esto fue en 1969, creo que fue esto. 1969, comienzo por ahí de 1969. En Neiva, departamento de Huila, este señor Manuel Manrique era un tipo que se convirtió, era hijo de los Manrique, dueño del arroz Huila, y a él y su esposa lo desheredaron porque se aceptaron a Cristo, y tú estás todavía por ahí dando cantazos porque tú has perdido, que tú no has dejado nada por Cristo. Cristo lo dejó todo por ti, dejó el cielo, bajó y se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario. Tú y yo no hemos dejado nada, Él fue el que lo hizo todo. No vengas con cuentos de que tú dejaste nada. Manuel Durán Manrique, sus familiares, sus padres y su madre millonarios, lo botaron de la casa porque se convirtió al evangelio y no tenía la cuenta de banco que tú tienes, y no lo dejaron en ningún sitio. ¿Sabe dónde yo lo conocí?
viviendo en las afueras de Neiva, departamento de Huila en Colombia, llegando yo de las selvas ya con la malaria saliéndome de mis cuerpos. Y llegué a dormir en el cuartito de su hijo que murió de malnutrición porque su familia fue tan mala que lo abandonaron y el niño no tenía, comían lo que aparecía porque los castigaron por dejar el catolicismo y convertirse al evangelio. ¿Qué precio es pagado tú y qué hemos pagado nosotros? Llama la vasalla. El tiempo de los milagros no ha terminado. Pero el tiempo de dedicación tiene que ser así. Y uno tiene que probar la verdad. Con cuentos y esto. Quiere aprovechar el hombre si ganara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. Y Manuel Durán Manrique me hospedó en ese cuartito. En ese cuartito que tenía un roto, la pared era de adobe, el techo era de paja, la cama era un matrecito con una cosa de madera, donde taparon ahí murió su hijo de malnutrición. Ahí fue que yo pasé toda la campaña, porque cuando la campaña cogió auge, y eran miles, se habían convertido miles y miles, la iglesia de 50 miembros llegó a tener 10,000. Y el pastor que dormía en un cuartito con unas cortinas en la parte de atrás de la casa, de la iglesia, llegó a ser el pastor de la iglesia más grande y luego ser superintendente de la Asamblea de Dios en todo Colombia. Gonzalo Quintero creo que se llamaba, si mal no me equivoco. 5 hijos y dormían allí y servían a Dios. Y ese fue el pastor que me apoyó, porque la iglesia bien grande, histórica, decían que yo era un lobo rapaz, que era un falso profeta. Dormí una noche allí, al otro día me botó el pastor y me quitó la bicicleta que me había prestado el día anterior para visitar, bueno, a un pastor, porque no había más nada que visitar. Me botaron. Dígale al pastor que lo ayude. Y yo fui a la casa de Manuel, del pastor, y él me llevó a la casa de Manuel Durán Manrique. Digo, yo no tengo nada, tengo 5 hijos, duermo aquí. Son gente dedicada. El tiempo de los milagros se mueve cuando hay gente que tienen fe, que lo dan todo para el Señor. Tú te estás quejando que te dejó la mujer, que te dejó todo el mundo, que se vayan al infierno todo lo que quieren, pero de qué le aprovechar al hombre si dejara a todo el mundo, pero al fin perdiera su amistad, de que te dejó el marido, que si esto, que si aquello. Y Gonzalo Quintero, yo tengo 5 hijos. Y lo que nos da, escasamente para comer. Me llevó a pie, porque no había bicicleta, la bicicleta me la quitaron. El pastor me dejó allí, de la iglesia grande, histórica, de una denominación importante, no la voy a mencionar para no avergonzar a los que son de esa denominación. Y entonces me llevaron a esa casa de adobe con el techo de paja al cuartito del niño que había muerto de malnutrición y ahí me hospedé. Y cuando la campaña creció y creció y creció y creció, y en esa campaña Dios me dio victoria sobre los demonios y la magia del mago Houdini, que es el abuelo de una artista famosa que hay aquí. Y Houdini fue allí y el primer día de campaña habían 1,500 personas afuera y el estadio lleno adentro. Y el segundo día, caminando con la sangre botándome por fuera. Estoy nostálgico, perdóneme. Voy a hablar lo que Dios me ponga, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Somos nosotros los que no estamos dedicados, somos nosotros los que estamos fallando, somos nosotros los que nos hemos perdido la fe o la entrega completamente a Dios. Yo me recuerdo que caminé con esa sangre botando y con esa malaria, por el día me acostaba y la malaria te da frío un rato y calor el otro rato, después se te va y vuelve de nuevo y así nos fuimos caminando Manuel, su esposa y yo y llegábamos a la campaña. El primer día lo que teníamos era una bocinita de mano y una cosa de madera para treparme encima de eso. El segundo día, ¿qué pasó el primer día? El primer día que fue Houdini, tenía a la gente adentro y de todo el mundo viendo al mago porque hacía unas cosas ahí raras. Voy a buscar el nombre de la familia de él, que era la nieta, o creo, la nieta de él, el abuelo de ella, que es una artista todavía que es famosa ella. Y entonces, saliendo yo de la campaña con malaria,
tiran un paralítico tirado en la calle, ahí frente a la puerta del estadio. Yo estaba afuera, pues yo no tenía con qué pagar el estadio. Y por eso digo que esos momentos son inolvidables, porque uno confiaba tanto en Dios. What's happening? ¿Qué nos está pasando a todos nosotros en este día? ¿Por qué han desaparecido las señales? ¿Por qué tenemos toda la tecnología y somos una porquería en este tiempo, mi hermano? ¡Asa mala payasa! Pasé frente al paralítico, lo toqué y me fui. ¿Y sabe lo que pasó? El paralítico se levantó después que yo me fui, salió corriendo. Y eso corrió por toda esa, fue la publicidad en toda la ciudad. Y al día siguiente, cuando vine, habían 3,000 afuera. Y habían 300 personas que le quedaban a Houdini adentro del estadio. Y se fue la luz. Y él no tenía micrófono porque tenía eléctrico. Yo tenía un megáfono. Y yo seguí. ¿Y qué pasó? Que Houdini tenía una viejita en un trance, usando una cuestión, levitación, cosas de los demonios y cosas espirituales, demoníacas. Y Houdini tenía una viejita en un trance flotando. Y tenía un problema, se le fue la luz. La viejita no la podía sacar del trance. Y yo estaba acá afuera predicando y clamando a Dios, y gente convirtiéndose, y gente sanándose, enfermos sanándose. Al final al cabo, Houdini se quedó allí bregando con la viejita que tenía en un trance, una levitación, y no la podía sacar del trance. Yo creo que nosotros reprendimos el demonio acá y salió de él. Y Houdini se fue, canceló todo y dice, yo no voy a quedar aquí. Se fue y se quedó la campaña. Y la campaña siguió creciendo, creciendo, creciendo. 1969, ya finalizando, bueno, ya esto era como llegando ya ha pasado ya Semana Santa, estamos en julio, por ahí, junio. La campaña siguió creciendo y siguió creciendo. Y yo caminaba a pie con Manuel Durán Manrique y su esposa, que era una artista de estas que hacen... Bueno, yo mandé aquí a un hermano a hacer una fotografía hace 3 años. Yo voy a buscar uno ahora porque yo no sé si se fue en un rapto, si se murió, yo no sé dónde está, ni me llama. Pero hablé con mi esposa que vamos a hacer este año sí vamos a tener una escenografía. Ya él que quedó con eso, yo no sé si se murió, si no sé, estoy esperándolo. Lo quiero mucho, pero ni me llama, ni nada, no sé dónde está. Pero entonces caminamos para allá. Entonces yo me recuerdo que yo mandé a hacer unos espaguetis y cuando me sirvieron los espaguetis con leche, el hombre casi llora y me dice, varón, aquí no tenemos para comprar una salsa una lata de salsa. Eso es caro. Lo hacemos aquí el espagueti con leche. Y yo no puedo comer eso. Y dije, y se habían recogido. En la noche siguiente, la campaña siguió creciendo, se recogieron como $8. Ya habían como 10,000 personas. $8 en la moneda colombiana. Y aquí tiene esto, haga una compra. Y así fue. Manuel Mora y el doctor Marco Fidel Suárez llegaron con la gente que venían de Bogotá a ayudar. Y unos ricos los hospedaron a ellos. Y los ricos hospedaron a ellos. Entonces, ¿sabe lo que pasó en la campaña? Que los ricos querían que yo me fuera para la mansión de ellos. Yo les dije, no voy para ninguna mansión. A mí me hospedó este hombre en esta casa de adobe con un techo de paja y de aquí salgo el día que termine. Quédense ustedes allá. La gente que vino con Manuel Durán Manrique, que vino con Manuel Mora y con el doctor Marco Fidel y la hermana de él y cosas, se fueron a la campaña, a la casa de Rico y atiéndanlo a ellos y tienen carro y todo. Yo seguí caminando a pie. Siguiendo la campaña. Le di un ejemplo a todos. La ofrenda fue creciendo. Y cuando llegó a 20 y pico de mil personas, ¿usted sabe cuánto fue la ofrenda? 20 y pico de dólares. Eso fue todo. Y durante las ofrendas, ¿tú sabes para qué se usaban? Para darle de comer a Gonzalo Quintero, a su esposa y sus 5 hijos, para darle de comer a Manuel Durán Manrique y a mí, a nosotros 3 acá, porque ya el único hijo de él había muerto. Allá los que vinieron le tenían los ricos comida.
del dinero que se recogía de la ofrenda, que no pasaba a veces de 20, 25 dólares, 15 dólares, le daba de comer a la familia pastoral, una iglesita que era un techo, un rancho, y la familia acá, pues como nosotros tres. Cuando salí de allí, hermano, le voy a decir la verdad, más de 20,000 y pico de personas y los milagros que hubieron allí. Pero yo quiero hablarle de este asunto, de cómo esta familia, porque Dios manifiesta su gloria, me hospedó por 30 días que duró la campaña. 30 días, sí, 30 días que duró esa campaña, hermano. 30 y pico de días. Yo viví en esa casa, de adobe y de techo de paja. Y el día llegado, el día después que llegué, colgué mi pantalón al lado de la ventana y me lo robaron con el dinerito. Sí, yo me quedé pelado. ¿Y sabe lo que Dios usó? Me robaron todo el dinero que yo tenía encima. Me robaron el pantalón y gracias a Dios me quedaba uno. ¿Y cómo Dios usó eso? Que había un periodista que tenía toda la audiencia del Huila y de Neiva. Y el periodista, cuando supo la noticia, puso la noticia: le roban pantalón con todo su dinero a predicador Jorge Rasky, que empezó anoche frente a la cancha, frente al estadio Dios mío, al estadio de baloncesto. Empezó allí y eso, el robo y pantalón sirvió para que ese hombre me hiciera. Creyeron que me habían quitado el pantalón, no me robaron, es que yo tenía otro. Me lo robaron. Yo estoy hablando cosas que nunca he hablado aquí, pero estoy nostálgico. La presencia de Dios está aumentando la fe a alguien este día. Tiempo de los milagros no ha pasado y lo voy a continuar en el próximo programa, pero no ha pasado. Llegó una monja de Bucaramanga que tenía lupus. Era de una familia rica en Neiva. Y esa mujer salió de allá porque los médicos dijeron que iba a morir. Y los milagros empezaron a salir por los periódicos a toda Colombia. Y llegó entonces la noticia a Bucaramanga que había un tipo que estaba orando por la gente y se estaban sanando en el pueblo natal donde ella nació, en Neiva, departamento del Huila, en Colombia. Y luego esa noche, esa mujer, sin que nadie la tocara, el lupus desapareció. Sangrío que tenía todo, quedó nueva. Y al día siguiente empezó a gritar por toda la ciudad y a gritar en la campaña: Dios me sanó, Dios me sanó. Hermano, se puso el cura enfurecido, en vez de estar celebrando, se reveló medio mundo desde las alturas, me querían acabar, pero ¿qué pasa? Dios creó una fortaleza alrededor de mí, no me podían tocar. Y empezó Dios, la tipa testificándole a su familia rica: Dios me sanó de lupus, lo que no me pudieron hacer en el monasterio. Dejo el monasterio y me voy a dedicar a Cristo. Y eso salió en la portada del periódico El Tiempo, yo no sé qué, un periódico de Bogotá. Y empecé a venir gente de todas partes, hermano. Ya para el final de la campaña eran miles y miles de convertidos. Y la gloria de Dios, y yo seguía en esa casita allí con la gloria de Dios. Y pude comprar la salsa y hacer los espaguetis, y empezamos a comer carne, y los que trabajaban conmigo, quédense allá con el rico, yo me quedo acá. Y déjeme decirle, esto que decía que algunos hospedaron ángeles sin saberlo, bueno, ellos, en eso se cumplió. Pero usted tenga cuidado que usted puede hospedar un demonio también, porque yo tengo testimonio de eso. Y si me recuerdo, en el próximo programa lo voy a decir. Entonces, yo me recuerdo que entonces vino el hermano de un cantante mexicano famoso que había muerto, y el hermano de él vino, yo ahora no me recuerdo el nombre, pero es un nombre de un cantante mexicano con su mariachi y todo. Ya la campaña está montada, tiempo de los milagros no ha pasado. Estos son... Dios obró de la nada, con malaria encima, y malaria se fue conteniendo, la sangre dejó de correr, empezó Dios a orar. Y después me acordaré el nombre, porque es un nombre de un cantante bien famoso de mariachi mexicano. Y él pensó que con la fama de su hermano y el mariachi,
alquilaron, ya yo no podía estar en el estadio, yo no tenía dinero para eso. Entonces ellos cogieron el estadio y yo afuera, ya yo estaba en la plena asfalto, el terreno más grande. Ya había más de 20 y pico mil personas, venían de todo el país. Y este cantante, cuyo nombre cuando lo recuerde lo voy a decir, pero estoy hablando de memoria aquí. Famoso, su hermano más famoso que él. Y entonces Pedro, algo así. Yo sé que ese cantante, pues hicieron gran publicidad y todo, era su mariachi. ¿Y qué pasó? Que el primer día que llegó, habían 20 y pico mil personas que querían ver un milagro, que querían oír la palabra de Dios, y adentro él tenía 300 personas. Y entonces me pusieron una bocina de esas redondas, diciendo, vénganse, que las puertas están abiertas, vénganse, que las puertas están abiertas, gratis, para que tengan gente, no tenían gente. Y nadie se movió. Nadie se movió, hermano. Nadie se movió. Me metieron bocinas así para afuera a la multitud y nadie se movió. Al día siguiente se fue. Se fue y se despidió de la vergüenza que no podía competir con todo, que yo no había en todos los aparatos que hay hoy en día. No tenía ni dinero, pero cuando Dios va a bendecir, Dios hace lo que tiene que hacer cuando confiamos en Él. Estoy viajando en el tiempo. Estoy tratando de recordar el nombre, era muy famoso. Eran unos cantantes bien famosos. Se fue de la vergüenza. Y Dios sanó gente. Y Dios siguió sanando. Y Dios siguió haciendo y salvando almas. Terminó la campaña. Y déjeme decir, un año después era tanta la presencia de Dios en el templo. Porque los que dicen que la presencia de Dios, sí, la presencia de Dios está en el templo del cuerpo, pero la presencia de Dios está en el lugar donde se adora, en la casa de Dios también está la presencia de Dios. Por eso dice que no dejemos por algunos como por costumbre nuestra congregación. El templo fue algo que Dios ordenó. Primero eran casas, primero en el cristianismo, primero en el judaísmo eran carpas, era el tabernáculo, después eran los templos. Y cuando vino la iglesia, fueron las sinagogas y las casas, que en realidad el templo verdadero es el cuerpo donde mora el Señor. Pero no quiere decir que la iglesia, el templo no es un lugar especial donde Dios tiene su presencia allí, porque se es dedicado a Dios, es santo, un lugar santo. Y entonces, yo me recuerdo, 20,000 y pico de personas. Y ese último día se recogieron como $50, $80. Entonces, mil personas. Llegaron los hermanos Berlin Stewart y su esposa. Llegaron los dos. Misioneros de la Asamblea de Dios. Vinieron a reforzar a Gonzalo, al pastor. ¿Sabe cuántos miembros quedó la iglesia? En 10,000 miembros. La iglesia en Gigante, un pueblo a millas de distancia, horas de distancia, 10,000 miembros. Miles de personas en las iglesias y no habían pastores que las pudieran pastorear. Y ese pastor no podía con esa meta. Y mandaron a estos misioneros, Berlin Stewart y su esposa, vinieron allí a ayudarlo. Y eso fue lo que la Asamblea de Dios creció por ahí de esta campaña. Miles de miembros convertidos en Gigante, miles en Neiva, y un año después siguieron los milagros, siguieron las conversiones en el templo. Y cuando la gente llegaba al templo y tocaba el tierra, la presencia de Dios era tan grande allí. Por eso, ¿qué le va a decir los que dicen que Dios no está nada más que en el cuerpo? Sí está en el cuerpo, pero ¿qué de Moisés? Cuando se paró frente a la zarza ardiente y Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, que el lugar que pisas santo es, que donde quiera que está la presencia de Dios dentro de tu cuerpo, en el templo, en la casa, en el cuarto, en la tierra, en donde está, donde quiera que se reúna un cuerpo de Dios, ahí se está la presencia de Dios. Y viene este estúpido, este bruto y le dice, no, que eso de que está en el templo y destruyendo todo, el individuo anda por ahí con una fama, destruyendo con todo el dinero que tiene, y Dios lo va a talar, o Dios lo va a arrepentir, lo va a retribuir, porque hay que orar para que ese hombre que anda por ahí confundiendo al pueblo se convierta y sepa que Dios es un Dios todopoderoso y que no se puede engañar al pueblo, y si está errorizado, que Dios lo libre de eso.
Oh, eso está pasando aquí. Y viene de otros países. Que no, el templo no es importante. Bueno, el templo es importante. Que el templo más profundo, verdadero, es el cuerpo nuestro. Claro que sí. Pero si le digo a Moisés, quita la sandalia de tu pie porque el lugar que pisas santo, pues la casa de Dios, donde se reúne el pueblo a aprender, como la sinagoga, como el templo del tiempo de Herodes y de Salomón, allí está también la presencia de Dios. Y por eso cuando tú robas allí, cuando tú haces cualquier cosa ahí que no está bien, y tú estás blasfemando y quitándole, confundiendo al pueblo, Dios te va a juzgar. Y Dios no te ha hecho nada porque sabe que eres un ignorante, que estás equivocado, que se te ha ido el humo a la cabeza, como se le puede ir a cualquiera de nosotros, porque es el tiempo de que los milagros han pasado por un chorro de maestros falsos, inflados. Han dejado la senda verdadera para ir por una senda nueva y equivocada. ¿Y sabe por qué no menciono el nombre? Porque Dios no me ha dicho que lo haga. Su tiempo viene para todos. Ojalá que esto lo sane usted, porque yo sé que ustedes están oyendo a este hombre. Este fue el hombre que blasfemó y barrió el piso con Gigi Ávila porque predicaba el arrebatamiento de la iglesia y que eso era falso, que si para aquí, para allá. Y por eso en este canal no se permite la enseñanza de ese hombre. Como no debe permitirse la enseñanza de soberbios y falsos profetas como este, y que el pueblo tiene que en Puerto Rico abrir sus ojos antes de ir a pagar ciegamente por a un payaso, a un hereje, a un falso profeta que mezcla la Biblia y después la tira por un lado porque dice que eso no es importante, que la Biblia no puede ser un ídolo. No, sabemos que puede ser un ídolo, pero esta es la palabra de Dios, y esta es la constitución de la iglesia, y este es el libro. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra, dice, el cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Escudriñad las escrituras porque ellos parecen a vosotros, dijo Cristo, ellos dan testimonio de mí. Y aun cuando fuera, y ellos dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, dice la palabra claramente. Escudriñad las escrituras. Porque en ella está la revelación. En ella está la revelación total de lo que Dios nos tiene para decir. Y aquí es que tenemos que escudriñarla. Enseña al niño en su carrera. Enséñale la escritura y cuando fuera viejo aún no se apartará de mí. De mi camino, dice el Señor. Escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y ellas son las que nos dan la palabra y nos guían en el camino de la verdad. Esta es la escritura, maravillosa palabra de Dios. Y el problema es los que malinterpretan todo esto, los que tuerzan este camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el próximo programa continuaré, es que estoy viendo todo esto y me maravillo. Y cómo el diablo odia este libro, cómo usa la boca de hombres que han sido hombres de Dios para, bueno, Jim Jones, David Koresh, Juana García, Oscar Candelario, el de la piedra angular, todo empieza con la Biblia y después la tiran por un lado y la usan para quedar. Esta, la ley y el testimonio. Y si alguien te dice que esto no es importante, es una señal que es un falso profeta. A la ley y al testimonio. Oh, gloria a Dios. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí es que está la revelación, dijo Cristo. Eso fue en palabras del maestro. Entonces, mi hermano querido, un año después entró un viejito que era inválido, completamente inválido. Toda la ciudad de Neiva lo conocía. Y cuando entró a un culto esa noche, ya yo no estaba, pero en el templo había tanta gloria de Dios, que cuando ese viejo entró al templo, la presencia de Dios que estaba ahí, soltó la muleta, estaba todo roto. Lo conocía mendigando por toda la ciudad, como el paralítico a la entrada del templo de Hermosa. Y un año después de que ya yo había salido de allí, me cuentan que ese señor, ese inválido que conocía toda la ciudad, entró con sus muletas casi arrastrándose y cuando tocó el piso de la iglesia, salió corriendo y el testimonio corrió por toda la ciudad de Neiva.
El tiempo de los milagros no ha terminado. Somos nosotros que somos culpables. Chorro de incrédulos con la cabeza llena de teología falsa, con doctorados, que ya no le caben más los doctorados. No estoy en contra de los doctorados, lo que sea, pero Dios mío, todavía no he visto un paralítico que se sane tocando, poniéndole un rollo de un doctorado, y yo soy ministro ordenado y toda esa cosa, pero puede estar ordenado, tener los títulos que quiera, y si no tienes la unción de Dios y no tienes tu fe en Dios, para nada vale nada. El tiempo de los milagros no ha pasado. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Somos nosotros los que estamos, somos nosotros que tenemos que revivir el fuego que estaba en nosotros. Se ha apagado, la visión la hemos perdido. Nos hemos puesto a mirar el problema que tenemos en la casa, nos hemos puesto a mirar la necesidad. Ahora queremos estar igual que todos los demás. 1969, un año después, ese señor, y no me recuerdo el nombre, lo sabía hasta eso, entró al templo. Cuando la presencia que hay en nosotros, la presencia hay en una iglesia y la gente está metida con Dios, la misma presencia de Dios está allí porque de nosotros se mueve, porque estamos gente llena de temor de Dios y Dios habita en su santo templo. Y este es el templo verdadero. Pero en ese templo es donde nos reunimos a aprender y debemos congregarnos, no como el loco este dijo aquí en Puerto Rico, pagándole 50 y 200 pesos los VIP, le dijo que no había que congregarse porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no. Yo le estoy hablando de todavía no habían construido el templo, era una enramada. Se llamaba, creo que Lorcos, algo así, el viejito. Todo el pueblo de Neiva lo conocía, soltó las muletas, no hizo más que entrar al culto, era domingo, y cuando entró, porque venían de los campos y de las selvas y se paraban allí, y la presencia de Dios era tan grande que se sanaba, igual como cuando Moisés se paró en ese monte sagrado y de las hierbas, del arbusto, de la zarza, que se consumía, que la salsa salía a fuego y no se consumía. De ahí dio la voz de Dios encima de esa montaña y le dijo, quita la sandalia de tu pie porque el lugar que pisas santo es. Y allí estaba tanto la presencia de Dios que la salsa ardía pero no se consumía. Y eso pasaba aquí. Le podemos hablar del avivamiento de los discípulos de Cristo para la década del 30. Mi abuela fue discípulo de Cristo, o era bautista y no había otra iglesia, iba allí. Tiempo no ha cambiado, nosotros hemos cambiado. Tiempo de los milagros no ha pasado. Sigue orando por tu hijo, sigue orando por tu esposa, sigue orando por tu familia, sigue orando, sigue. Y si se muere, se va con Cristo, y si se va con Cristo, la gloria sea para Dios. Dios te bendiga. Hasta mañana, a esta misma hora. Gloria a Dios. Y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará la iglesia adorando? La iglesia adorando. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach. Viene Yeshua HaMashiach.
noche caerá.